Tito, el capítulo 1 en esta primera hora y luego el capítulo 2 de 10 a 12. Así que vamos a pedir el favor a un hermano leer todo el capítulo 1 de la carta a Tito. Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que el Señor complete en ti. Amén. Amén. Bien, hermano, esta es una de las 4 cartas personales particulares que escribe el apóstol Pablo. Hay cartas muy personales como la primera y segunda a Timoteo, la carta a Tito y también la carta a Filemón. Eran cartas dirigidas a personas, individuos, creyentes por supuesto, y compañeros y amigos del apóstol Pablo, personas que fueron colaboradores, ayudadores y compañeros de milicia. La carta va dirigida en esta ocasión a Tito, que era gentil, no era judío, y va dirigida a un creyente tal vez mucho más joven. Y es interesante notar esto, que a pesar de ser más joven y a pesar de ser gentil y que no era de la misma raza, diríamos, sin embargo hay una buena armonía, un buen compañerismo entre estos dos hombres. Timoteo tenía parte judía y parte gentil, pero Tito tenía
mayor, diríamos, como menos acogencia del apóstol Pablo por ser gentil, pero con todo y eso había una buena armonía a pesar de tener caracteres diferentes. Y esto nos recuerda, hermano, la importancia que es trabajar juntos, trabajar en armonía, trabajar en compañerismo, a pesar de tener caracteres diferentes. El apóstol dirige esta carta a Tito, como dice el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Él es el destinatario de la carta y posiblemente la escribe desde Macedonia, y está entre la primera y la segunda carta a Timoteo. Creo que en medio de estas dos cartas, porque el último escrito del apóstol Pablo fue la segunda carta, que la escribió en la segunda ocasión cuando estuvo preso en Roma. Es posible que esta carta haya sido escrita una vez que el apóstol Pablo fue puesto en libertad en su primera prisión. Y como tantas veces decimos, para los nuevos creyentes y aún para los que se hallan entre la reunión, que no son salvos, aclaramos que el apóstol Pablo no fue a una prisión por cometer pecados en su vida, sino por la causa de Cristo. En otros escritos, en otras cartas dice prisionero de Jesucristo. Estaba preso por predicar el evangelio, por hablar, testificar acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, como Él lo especifica en los Hechos capítulo 22, capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Él indica las razones por las que estaba preso en Roma. En una ocasión con libertad de recibir a los hermanos y de predicar con más libertad, y en otra ocasión, en la última ocasión, cuando no tenía mucha libertad. Cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, él está informando que en aquel tiempo había sido llevado preso porque fue acusado injustamente, y él considera que estaba preso porque lo acusaban de malhechor. En capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, el versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Es el tiempo cuando el emperador quiso reformar a Roma y entonces le echó la culpa a los creyentes, y en esa ocasión el apóstol fue aprisionado de nuevo. Esta carta, el tema central es el tema de las buenas obras. El apóstol hace énfasis en esto en los 3 capítulos. Se menciona varias veces las buenas obras al final del versículo 16 del capítulo 1. Así que este es el tema central de esta carta. Es una carta tan corta, apenas 3 capítulos,
pero hay una riqueza especial, una riqueza con relación a la doctrina. Tito, además de ser gentil, era compañero del apóstol Pablo. Y él no solamente era compañero, sino amigo y ayudante en cuanto a la obra que el apóstol estaba realizando. Y en esta carta él empieza con una expresión que no es tan común. Creo que es la única vez en sus escritos, en las diversas cartas que él escribe, donde él se designa como siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. En casi las otras cartas él escribe como apóstol de Jesucristo, y aquí lo menciona también apóstol de Jesucristo. En otras cartas él habla de apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero este es el único término que él usa, siervo de Dios, al igual que como se designa también Santiago, Jacobo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El propósito de escribir la carta fue de conducir no solamente a Tito, sino conducir a los creyentes, y en este caso a nosotros también, en esta mañana, conducirlos a la fe y al conocimiento de la verdad. Sin duda que lo mismo que él enseñó a Timoteo, la necesidad de la instrucción y la necesidad de impartir lo que él había transmitido a Timoteo, como también aquí en este caso a Tito. También Tito tenía la responsabilidad de transmitir lo que había recibido. Y realmente cada creyente, hermano, tiene este gran deber, este sagrado deber de impartir lo que ha recibido, lo que ha aprendido, impartirlo también a los demás. Así que esta era diríamos como la base del apostolado del apóstol Pablo. Conducir a los creyentes no solamente a la fe, sino también al conocimiento de la verdad, y es lo que produce una vida piadosa. Una vida piadosa, hermano, está basada sobre la verdad de Dios. Otra de las razones para las que él escribe la carta a este buen creyente es la de establecer ancianos en aquel lugar de Creta, como dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Habían algunas deficiencias en aquel lugar y Tito no iba a añadir tal vez o a hacer otra cosa que no fuera la de corregir y la de corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Seguramente habían asambleas que se habían formado y no tenían el gobierno que está establecido sobre bases divinas, y Tito estaba en el deber, es la orden que recibe del apóstol Pablo. En cada ciudad tenía la responsabilidad de establecer ancianos, así como yo te mandé, y entonces él presenta los requisitos de estos hombres que llevan la mayor responsabilidad sobre sus hombros,
los que han y habían de pasar por el fuego de esta gran responsabilidad. Él encarga a Tito también de la necesidad de silenciar, de establecer disciplinas en aquellos lugares y silenciar a los falsos maestros. Para esto Tito tenía que ser retenedor de la palabra de Dios, como dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel. No solamente Tito estaba en este deber, sino los ancianos, el grupo de obispos que compone el gobierno de una asamblea, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Él estaba en el versículo 10, el deber de poner freno, de poner silencio a estos cretenses que enseñaban falsa doctrina y que necesitaban un trato riguroso. Y así es en cualquier asamblea donde hay creyentes que no se sujetan a la doctrina. Los responsables están en este gran deber de corregir, de orientar, y si no hay rectificación, si no se corrige, entonces hay que implantar la disciplina de silencio. Y si esto no corrige tampoco y se torna hacia la rebelión, entonces hay que aplicar otra clase de disciplina, la disciplina de comulgación, por ser contumaz, por ser una persona que no corrige, que no recibe la corrección, sino que se torna más bien reacio, por rebeldía, por contumaz, por no sujetarse al gobierno, por no obedecer. Una persona podría ser, y por persistir en eso, una persona podría ser cortado de la comunión. Entonces, al final del capítulo, él habla de la condena e impureza de los falsos profesantes. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De manera que estos versículos muestran la condena de la impureza y hasta la hipocresía de una persona así. De manera, hermanos, con esto, este poco comentario, pues dejamos abierto el estudio y esperamos que cada uno de los hermanos pueda dar su aporte con relación al capítulo que estamos estudiando, sometiéndonos a lo que tenemos aquí. Este gran hombre, como ya hemos oído, el apóstol Pablo, él en su humildad, porque le hacía honor a su nombre, Pablo, pequeño, él se manifiesta aquí como Pablo, siervo de Dios, su humildad, como un esclavo de Dios, y también su encomendación, dice, y apóstol, fue lo que Dios le encomendó. Hemos aprendido que la palabra apóstol es enviado. El Señor lo envió, lo comisionó,
y de Jesucristo. La autoridad apostólica, dice, de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad según la piedad, según lo que Dios había determinado. La fe de los escogidos de Dios. Pablo había vivido esa experiencia de conocer al Señor y de ser enviado por el mismo Señor a predicar el Evangelio, comisionado por Él. Entonces dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Apóstol, escribiéndole esta carta a Tito, está dejando asentado que estos no son caprichos de él. Esto venía de Dios, de la fuente de Dios. Que esta es la voluntad de Dios. Lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Y cuando llega el versículo 4, esto me imagino que surtió un agrado en el corazón de Tito cuando pudo leer a Tito, verdadero hijo en la común fe. Eso satisface cuando alguien se expresa de un creyente, verdadero creyente, verdadero hijo en la fe. Eso trae satisfacción a los que oímos eso, cuando se están refiriendo a una hermana, a un hermano. Y pienso que cuando Tito leyó la carta, quizás dijo para sí, estoy dando buen olor a Dios y a los que me conocen. Él había sido un fiel ayudador de Pablo. A los corintios fue encomendado a llevar la ofrenda. Pablo le había encomendado otras cosas, pero aquí Tito está en esa isla de Creta. Algunos han pensado que esa isla era grande. Algunos comentaristas dicen que era tan grande que tenía casi 100 ciudades. Quizás no había asamblea en todas las ciudades, pero en las que había, Pablo le está encomendando a Tito que era necesario corregir algunas deficiencias, pero en cada asamblea poner el gobierno que Dios ha establecido. Los obispos. No leemos que le dice a Tito, mira, pon un pastor en cada asamblea, porque no es doctrina, es obispo. Sí. Creo que la palabra es presbítero. Sí, obispo, que según el original es episcopo, ¿no? También. Entonces, esa era la voluntad de Dios y la encomendación a Tito, que estableciese en cada ciudad, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces uno ve la tremenda responsabilidad que iba a tener Tito ahí en Creta. Corregir lo deficiente. Como ya hemos oído de don José, tremenda responsabilidad de él observar lo que no estaba conforme a la fe, conforme a la doctrina, había que corregirlo. Y eso hasta el día de hoy se debe cumplir por la palabra de Dios.
todo lo que no es conforme a la doctrina que se está saliendo, como lo que encontramos más adelante, de personas así contumaces. Hay que poner en práctica la palabra de Dios, establecer lo que manda la palabra de Dios de acuerdo a la falta, de acuerdo al error en que haya caído el hermano, corregirlo, si amerita disciplina o excomulgación. Tito tenía esa responsabilidad. Entonces, hoy en día es para nosotros, hermano. Y uno ve también aquí en la carta fundamentos doctrinales, como presentando al Dios Trino. Dice en el versículo 3, terminando el versículo, por mandato de Dios nuestro Salvador, dándonos a entender que ese Salvador es el mismo Dios. También lo conseguimos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. La misma expresión, Dios nuestro Salvador. En el capítulo 2, versículo 13, y en el capítulo 3, versículo 4, donde dice Dios nuestro Salvador. Entonces, hermano, eso es doctrina. Estamos sirviéndole al Dios triuno, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el cual nos ha dejado el cúmulo de doctrina. Y aquí cómo debemos conducirnos en la asamblea, que es la casa del Dios viviente, baluarte y columna de la verdad. Había versículo 5, había deficiencia a la cual era necesario corregir. Uno te pregunta, ¿por qué habían asambleas sin ancianos? Era una práctica del apóstol Pablo establecer asamblea y no establecer ancianos. En realidad no, hermano. Y antes de continuar, voy a dar mi pequeño pensamiento, pero preguntarle al hermano don José, porque yo estuve en el establecimiento de una asamblea con mi familia y después uno de los hermanos nos pidió que tuviéramos en el primer ministerio de esa asamblea, y como le tenemos confianza, yo le pregunté a él, ¿quiénes te acompañan en la responsabilidad? Y él me dijo, no, aquí no hay responsable. Bueno, ¿y cómo establecieron la asamblea? Sí, pero está establecida la asamblea, pero no hay responsable. Oh, me pareció extraño porque no estaba acostumbrado a eso. Y al tiempo tenía preocupación, al tiempo lo volví a ver y le pregunté cómo andaban las cosas. Y me dijo que habían dificultades porque habían hermanos que en vista de que no había responsables, estaban asumiendo papel en la asamblea que no le correspondía, hermano. Pero esto no es escritura para decir que se pueden establecer asambleas sin ancianos. Sin embargo, mi pregunta es, hermano José, eso sí es posible, si es conveniente, si eso es lo delineado en las escrituras, establecer asambleas sin ancianos. Y porque después me contaron de que en otra asamblea también lo hicieron, respetando pues la autoridad de los hermanos de esa zona y los siervos, pero es una inquietud, porque yo creo que no era la norma. Acuérdense que Pablo hacía sus viajes, duraba apenas a veces 2 días de reposo, predicaba la palabra, muchos creían, pero él tenía que salir porque lo querían matar. ¿Cómo establecía ancianos? Muchos creían y él tenía que salir. Y hubieron creyentes reunidos en un lugar, pero sin ancianos.
Me parece que es el por qué no había ancianos. Pero él deja a Tito, ya lo había dejado, hermano.